Hola, Shalom, que el Eterno te bendiga aún más todavía. Quiero compartir contigo hoy rápidamente estas palabras. Quiero que las vayas conociendo un poco más. Estoy hablando acerca de lo que es la palabra Torah. ¿Qué cosa es Torah? ¿Qué es una Torah? ¿Qué cosa es una Tanakh? También te voy a estar compartiendo sobre esto, claro que sí. La palabra Torah es una palabra hebrea y significa disparar, significa enseñar, instruir. Dice que es un rollo en hebreo se dice un Sefer Torah. Aquí te muestro unas ilustraciones para que veas más o menos de lo que estoy hablando. Un Sefer Torah, donde miramos, ¿verdad?, que están enrollados como en dos palitos de madera y ahí se encuentran letras hebreas, un escrito en hebreo. Dice, en su forma de libro es llamado Humash y se imprime, dice, por lo general con comentarios rabínicos. Nosotros lo mal llamamos o lo hemos conocido en la Biblia a lo largo de los años, del tiempo, como Viejo Testamento, Antiguo Testamento, así es mal llamado. Pero también otras personas le dicen, aquí como le escribí, la ley mosaica. Eso está mal llamado, porque su nombre es Torah. Un Sefer Torah, un rollo. Cuando ya está impreso en libro, se le dice Humash. ¿Ven? Entonces dice aquí, si hablamos de Torah en un contexto de ley, nos vamos a desviar del verdadero y correcto contexto de lo que se está hablando. Cada vez que nosotros leemos en la Biblia la palabra ley, muchas de las veces no está hablando de una ley, de un mandato, de un mandamiento, algo así. Está hablando de la palabra Torah, porque fue quitada la palabra Torah y la generalizaron como la palabra ley. Por lo tanto, si lo leemos en el hebreo, vamos a darnos cuenta cuando está hablando de Torah, porque aquí te comparto en esta ilustración cómo se escribe Torah. Torah y ley no es la misma cosa. Cuando la palabra usa estas 4 letras hebreas que ves allí, una Tab, dice una Bat, una Resh y una Hay, estas letras forman la palabra Torah. ¿Qué significa esto? Que no significa ley. La palabra Torah significa enseñanza, significa instrucción. Dice, el término proviene de la raíz hebrea yará, que significa disparar, o dice como una flecha o dar en el blanco, así como te puse esta ilustración de estas personas que tienen un arco y están listas para disparar una flecha. ¿A dónde la van a dirigir esa flecha? A un círculo que normalmente le decimos nosotros tiro al blanco, ¿verdad? A veces diferentes colores y todo, pero el objetivo es, el blanco es el mero centro. Entonces, la palabra Torah también tiene una raíz que tiene que ver con la palabra yará, que significa disparar o tirar al blanco. Entonces, aparte de significar instrucción, enseñanza, es disparar o tirar al blanco. La palabra Torah es disparar al blanco. ¿No le hace sentido ahora que también aquí dice la palabra pecado? La palabra pecado en latín, peccatum,
es la transgresión voluntaria y consciente, la transgresión voluntaria y consciente de la Torá. En griego, la palabra pecado se decía hamartia, fallo de la mente. El fallo de la mente también es pecado en griego. No dar al blanco. Mire eso. Y ahora en hebreo la palabra común para pecado es hatá, que también significa errar. ¿Errar a qué? Errar, dice, en el sentido de no alcanzar una meta, errar al camino, errar a un objetivo, errar al blanco. O sea que cuando nosotros erramos a este blanco, ¿verdad? Y fallamos a este blanco, entonces, ¿qué dice que es pecado? Errar al blanco. Impresionante, qué clarito que está esto. ¿Qué compone la Torá? ¿Qué hay en la Torá? Escucha bien, ¿qué hay aquí adentro de la Torá? Está compuesto por 5 libros. Tú lo puedes tener aquí todos juntos o puedes tenerlo como una enciclopedia. El libro de Bereshit, el primer libro, que significa en el comienzo. Nosotros lo conocemos como Génesis. El segundo libro es Éxodo, que en hebreo es Shemot. ¿Qué significa Shemot? Nombres, porque ahí el Eterno comienza a darse a conocer con sus nombres al ser humano. En el tercer libro tenemos a Levíticos. Nosotros lo conocemos como Levítico, Vayikra, y llamó. ¿Ve? El cuarto libro que está aquí en la Torá es Números. En el hebreo es Bamidbar, que significa en el desierto. Cuando el Eterno lleva al pueblo al desierto, entonces significa en el desierto. Y el quinto libro es Deuteronomio, así lo conocemos nosotros en el castellano. Y en el hebreo es Devarim. Devarim son palabras. Palabras, porque casi se repite todo lo que está en el resto de los 4 libros. Están las palabras aquí nuevamente en Deuteronomio, casi como si fuera una repetición. Así que vamos conociendo un poquito más de lo que es la Torá. No confundas con otros libros, no los confundas. Una persona me decía, ay, ahora te vas a ir no sé a dónde, te vas a ir no sé a qué, porque estás leyendo el Corán, ¿verdad? Esto es Torá. ¿Qué significa Torá? Enseñanza, instrucción. La instrucción de vida. Este es el manual de vida que el Eterno le entrega al pueblo de Israel, a los judíos. El Eterno le entrega el manual de vida. Esto es, dice, obedeciendo esto, nosotros vamos a ir a dar directamente al blanco. Si obedecemos y seguimos estas instrucciones, vamos a dar en el blanco. Así que vamos poco a poco adelantando. Dice, ¿quién la escribe? Tradicionalmente la palabra de la Torá son escritas en hebreo por un escriba, un sofer, en un rollo. Una parte de la Torá es leída en público al menos una vez cada 3 días en presencia en una congregación o en una sinagoga. Vamos a estar hablando también sobre lo que es la Tanaj. Este otro libro que tengo aquí, ¿qué cosa es Tanaj? Lo vamos a ver, claro que sí. Tú tienes que saber esto hoy. Para la palabra Tanaj, aquí tenemos la palabra escrita en el libro del Tanaj. Se necesita la letra Tav, Nun, Yod y una Kaf Sofit. ¿Qué significa la palabra Tanaj? Es un acrónimo, o como dice la primera letra dice, vamos a leerlo aquí, del acrónimo hebreo Tanaj. ¿Qué significa eso? También conocido como Mikra.
es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Es la Biblia hebrea. Se divide en 3 grandes partes. ¿Okay? La letra Tav está hablando que dentro de este libro está Torah. ¿Se recuerdan cómo se escribía Torah? Con la letra Tav. Ok, aquí está Tav. Después le sigue una letra Nun, que quiere decir que aquí están los Nevi'im. ¿Qué cosas son los Nevi'im? Profetas. Quiere decir que aquí adentro vamos a encontrar los profetas. Y por último acá tenemos una letra, después le sigue Job y después le sigue una letra Kaf Sofit. ¿Qué significa la letra Kaf? Que también aquí vamos a encontrar los Ketubim. Ketubim son los escritos. Los escritos, los textos están escritos mayormente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo y en el hebreo antiguo, en arameo antiguo, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir Tanaj? Es el acrónimo, o sea, las iniciales de Torah, de los Nevi'im, que son los profetas, y de los Ketubim, con la letra Kaf, Sofía. Ketubim son los escritos como por ejemplo. Bueno, para empezar, dentro de este libro, maravilloso libro, la Tanaj, encontramos la Torah. Adentro están los 5 primeros libros de la Torah, que es Bereshit, en el principio, Génesis, Shemot, Nombres o Éxodo, Vayikra y llamó, Levíticos, Bamidbar, en el desierto, Números. Y el 5.º libro, Devarim, en hebreo. En español, Palabras o Deuteronomio, como nosotros lo conocemos. La segunda composición de este libro son los Nevi'im. Nevi'im tenemos a Yehoshua como Josué, Shoftim como jueces, Shamuel como Samuel, Melahim como reyes, Yeshayahu como Isaías, Yirmiyahu como Jeremías, y Ezequiel como Ezequiel. Y también un último libro que compone también los Nevi'im, dice que el último libro de los profetas se llama Teré. Adentro de este libro, pues, dice, en realidad el libro consiste en una recopilación de 12 libros de profetas, que por ser muy cortos han sido reunidos formando un solo libro. Estos son, tenemos 12 libros, o Oseas, o Yoshea, Joel como Joel, Amós, Obadía como Abdías, Jonas como Jonás, Mija como Miqueas, Nahum como Nahum, Habacuc como Habacuc, Sefanías como Sofonías, Haggai como Ageo, Seharía como Zacarías y Melahí como Malaquías. Todos estos 12 libros que dije forman un solo libro en la Tanaj, en la Biblia hebrea. Son los Nevi'im. Y aquí tenemos la parte que se llaman Ketubim, que es la última letra de la palabra Tanaj, Kaf, Ketubim. Los Ketubim son los escritos sagrados, también los llamamos así, que son los Tehilim, que son los salmos, Mishlei, que es Proverbios, Job, que es Job, Shir HaShirim, que es el cantar de los cantares, Ruth, pues es Ruth, Eija es Lamentaciones, Coelet es Eclesiastés, Esther, tenemos Daniel, tenemos Esdras, Nehemías, y un solo libro
Divrei Yamim, que es Crónicas. Es 1 y 2 de Crónica. Nosotros lo conocemos como primera y segunda de Crónica. Esto es un solo libro. En la Biblia judía, lo que se lee en Israel, no existe ni primera ni segunda. Así que solamente es un solo libro. Y esto es lo que compone los Ketuvim. Entonces ya, ahora sí, ya sabes que cuando tú escuches decir, está escrito en la Tanaj, no piense que estamos hablando de libros raros que no existen o que alguien los inventó. Es la Biblia hebrea. La Biblia judía en Israel es un libro judío en Israel. No se conoce como Biblia, como nosotros lo llamamos aquí de este otro lado de la tierra del occidente. Se llama Tanaj, donde está aquí adentro la Torá, donde están los Nevi'im y donde están los Ketuvim, que ya te los acabo de nombrar. Si quieres volver a repasar este video y tomar nota, aquí te lo estoy compartiendo para que luego no te asustes cuando alguien diga, está escrito en el Tanaj. Entonces ya tú vas a tener el conocimiento de qué libro se está hablando, de un libro judío, de un libro que es hebreo, dado al pueblo de los judíos. Muchas gracias por estar ahí atento, escuchando. Gracias si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco. Si puedes darle un like, puedes compartirlo con alguien que en realidad quiera saber un poco más acerca de lo que es la literatura, de lo que es la escritura, las sagradas escrituras dado a los judíos, y poder conocer y tener el entendimiento y conocer un poco más acerca de lo que es la Torá, de lo que es el Tanaj y otros libros sagrados en la parte que corresponde al pueblo de Israel, a nuestros hermanos judíos en Israel. Muchas gracias por estar allí. Te habló Seniel Serrano y que el Eterno te bendiga. Muchas gracias por estar ahí atento, escuchando. Gracias si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco. Si puedes darle un like, puedes compartirlo con alguien que en realidad quiera saber un poco más acerca de lo que es la literatura, de lo que es la escritura, las sagradas escrituras dado a los judíos, y poder conocer y tener el entendimiento y conocer un poco más acerca de lo que es la Torá, de lo que es el Tanaj y otros libros sagrados en la parte que corresponde al pueblo de Israel, a nuestros hermanos judíos en Israel.